transmisión. A ver si esto transmitea. Este es uno de los temas con el cual estoy viajando, dando charlas y cursos. Ah, ¿sí? Los últimos dos libros que escribí son de este tema. Bueno, estamos transmitiendo, chiquichos. A ver. Vamos a ver si estamos acá. Hay estudios sobre la percepción o sobre reconocer. Estamos acá. Bueno, yo no soy Maxi Firman, como dice ahí abajo, transmitiendo aquí desde las oficinas de Latin Cloud. Yo soy este que está acá. ¿Sí? Bueno, bienvenidos a todos los que están ya conectados, ¿sí? Que se están conectando a esta charla organizada por Latin Cloud, donde vamos a estar hablando ya, empezando en exactamente 2 minutos, esta charla sobre web performance, ¿sí? Con datos realmente interesantes y hablamos de negocio, ¿sí? En esto estamos hablando de negocio porque hablamos de empresas que pierden ingresos, pierden ventas, pierden clientes por segundos, o a veces milisegundos, en las que tarda en cargar una página, ¿sí? Y de esto va a estar hablando ahora Maxi Firman, gran conocido mío de hace muchos años y de dominio digital, que aparte viaja por todo el mundo dando charlas de este y otros temas. Así que tenemos un lujo y tenerlo a Maxi acá para que nos hable de la importancia de web performance y con algunos consejos para los que tienen sitios web de cómo qué cosas tienen que tener en cuenta a la hora de publicar sus sitios. Algo que por ahí es poco conocido, el tema de la performance por parte de los diseñadores, pero fundamental a la hora del negocio, ¿sí? Un sitio bueno tiene que ser necesariamente lindo si pierde por otro lado performance, y hay que ver cómo equilibrar las dos cosas, ¿no? Estética, funcionalidad, velocidad, y de eso vamos a estar hablando ahora, ¿sí? Así que bueno, ya les vamos entonces a presentar a Maxi Firman aquí a mi lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, che, muchas gracias por venir No, hoy, nada. y nos parece una charla súper interesante porque de alguna manera casi todos nosotros tenemos algo en internet, algún negocio, alguna presencia, y de este tema quizás se habla poco o uno a priori ve que su página carga más o menos y no está siendo consciente de que quizás por ahí 100 milisegundos, como en el caso de Amazon, le hacía perder el 1% de las ventas. Sí, exacto. Y hablamos en el caso de Amazon, de millones, pues, probablemente, ¿no? Sí, claro. Así que, bueno, quedan con Maxi Firman, manden sus preguntas y vamos a ir haciéndolas. Tenemos 1 hora para la charla, vamos a dejar espacio para preguntas, algunas por ahí podemos ir haciendo durante la charla de Maxi, así que quedan de manos de Maxi Firman, director de IT Master, un instituto de computación muy reconocido aquí de la ciudad de Buenos Aires. Bien. Bueno, gracias Claudio. A ver, lo primero que me gustaría contarles es qué es bien la web performance. Primero, Web Performance Optimization, o sea, optimización del rendimiento de la web, es una nueva disciplina, nueva más o menos, tiene como 12 años más o menos en el mundo de la web, tan importante como puede ser SEO, que probablemente si alguno tiene alguna web o hizo alguna web alguna vez, ha hablado o ha mirado un poco de optimización para buscadores. Esto es algo parecido, pero de rendimiento, y muchas veces lo primero que se nos ocurre es por qué es importante, mi web corre bien, yo estoy en mi computadora, la cargo y se ve en un tiempo que me parece correcto, pero en realidad no estamos midiendo el mundo real, eso es, realmente nuestros usuarios no están acá conmigo en mi oficina, ni tienen tampoco el celular de alta gama que yo tengo, entonces, ¿dónde es que mis usuarios están navegando y cómo? Y ahí es donde surge la posibilidad de empezar a medir y empezar a saber. Y no por el hecho de medir solamente o de por ser un geek que quiero medir cuánto tarda mi web en cargar, sino porque está medido y está comprobado de manera científica por empresas grandes, también pequeñas, que esto impacta directamente en el negocio. O sea, alguien está perdiendo plata. Puede ser vos, puede ser tu cliente, en el caso de que haces páginas web para otro, o la empresa donde trabajas. Están perdiendo dinero por culpa de que la web es lenta. Y por eso es que en muchos lugares, en muchas empresas, se ha empezado a crear un departamento a veces de web performance, o se los capacita a los programadores, vienen esto, porque las métricas son bastante duras. De hecho, todos los que tengan Android y usen Chrome para navegar, la última versión de Chrome en Android viene con una nueva característica. Hay una opción que se llama Data Saver, que es para, digamos, utilizar menos datos. Y en el caso de que estén conectados a una red 2G, automáticamente se activa un modo llamado Chrome Light Pages. ¿Bien? Ustedes dirán, bueno, 2G, me cuesta encontrar hoy una red 2G. Después podemos hablar, si quieren, de eso, de cómo está en el mundo.
Pero no es solo con 2G. Aún cuando estén en 4G o en Wi-Fi, si una web, lo voy a decir mal por ahora, si una web tarda más de 5 segundos en cargar, automáticamente va a pasar a este modo. O sea, cuando Google estima que nuestra web va a tardar más de 5 segundos, activa el modo Chrome Light Pages. El modo Chrome Light Pages no pone imágenes, o sea, no se van a ver sus fotos ni sus logos, recorta el código JavaScript que se pueda ejecutar y recorta otras cosas. O sea, que es algo que no queremos que pase. No queremos que nuestros usuarios, desde hace un mes, está esto, menos de un mes, de Android, entren a este modo especial. Entonces tenemos que trabajar en la performance de nuestra web. Primero les tiro algunos datos para terminar de entender por qué es importante. ¿Bien? Ya Claudio habló de Amazon. ¿Bien? Amazon hizo hace unos años, ya es pública esta información y hay un reporte que se puede leer si quieren. Hizo un estudio, ¿bien? Y demoró la carga de su página y de los resultados de búsqueda a propósito, a ciertos grupos de usuarios, fue haciendo como experimentos. Y la conclusión fue que para Amazon 100 milisegundos más en cargar una web implica la pérdida de 1% de las ventas. Y yo sé que lo primero que ocurre es, no puede ser, son 100 milisegundos, que puede cambiar. Y esto tiene que ver con, casi le diría, neurología. Bien, nos vamos al mundo del cerebro y cómo reaccionamos como personas bien, ante las cosas. Y tiene que ver con las distracciones también. Sin ponerme muy técnico, bien, en la década del 80 hubo una persona que se llama Jacob Nielsen, que es el gurú de la usabilidad, fue el que creó la idea de usabilidad, de que algo sea fácil de usar en una computadora. Él planteó ciertas métricas que tenemos los humanos que tienen que ver con performance. Hay varias métricas, pero la que me importa mencionar son dos. La primera tiene que ver con la inmediatez. Para nuestro cerebro, que algo sea inmediato significa que ocurrió dentro de los 100 milisegundos. Si yo toco ahora la pantalla y la pantalla reacciona, o sea, me muestra un botón apretado o cambia la pantalla dentro de los 100 milisegundos, para mí fue inmediato. 40, 60, 70 milisegundos me da igual. Pero ya 150 milisegundos detecto que está lento, detecto que reacciona lento. ¿Bien? Y la otra métrica muy importante de Jacob Nielsen dijo que si nuestro cerebro está esperando que algo ocurra, algo, lo que sea, algo muy importante, estamos enfocados en algo, y ese algo tarda más de un segundo, estoy haciendo las pausas a propósito, el cerebro de ustedes se fue a otro lado, inmediatamente. Después de un segundo, estamos pensando en, no sé, el café que me voy a tomar ahora, que de reojo vi que entraba un WhatsApp, y eso hace que a partir del segundo en que el cerebro está enfocado en algo, nos vamos, ¿bien? Estamos esperando el colectivo y estamos mirando el que viene el colectivo, estamos leyendo una nota, hacemos clic en un link y estamos ahí y no estamos. Y si tarda mucho, por ahí me voy. Por ahí me voy a mandar un mail, por ahí me voy a Facebook, por ahí me voy a WhatsApp. Y nunca terminé de cargar esa web. Por eso se da esta baja en las ventas, bien, o en la conversión. Sin hablar de Amazon, o sea, hoy ¿quién está haciendo web performance? La mayoría de las empresas grandes, porque descubrieron que esto implica dinero. También empresas chicas, o sea, el mundo de la web hoy también se está mudando a algo llamado Progressive Web Apps o PWAs, que incluyen la performance dentro como un eje central. Y hoy tenemos a empresas como Twitter, como Facebook, como Tinder, Pinterest, todas ellas haciendo Uber, haciendo Progressive Web Apps y logrando muy buena performance, pero también aquí local en Argentina. Por ejemplo, aquellos que han dado datos públicos son Infobae, OLX, Garbarino y ahora se sumó Tarjeta Naranja. Todos ellos han aplicado técnicas de web performance, han mejorado sus sitios y han publicado algunos datos, ¿bien? De cómo les fue. Por ejemplo, Garbarino aumentó las ventas desde su página web mobile un 27% desde que cambiaron la web y la hicieron más rápida. Y con esto no quiero decir que hay que quitar cosas, no estoy hablando de simplificar la web. ¿Bien? No estamos hablando de cambiar el contenido que tienen, sino de reestructurar cómo se arma ese contenido, cómo se dibuja ese contenido en base al HTML, el CSS, el JavaScript, alguna cosa que tenga que ver con el servidor, pero no estamos hablando de hacer una versión en blanco con blinks azules, no es esa la idea, ¿bien? La idea es mantener el mismo esquema que tienen hoy, pero aplicar ciertas técnicas que permiten aumentar esas visitas. OLX redujo un 80% la tasa de abandono. Eso es gente que a lo mejor hacía clic en un link en Google o en alguna red social
y se iba inmediatamente, o sea, no esperaba que terminara de cargar, se iba y no interactuaba con la web. Entonces a veces incluso puede ser una publicidad. Hace poco salió un informe de Estados Unidos, viene el Super Bowl, que es este evento masivo donde un segundo de publicidad cuesta no sé cuántos millones de dólares, y se hizo un análisis de, bueno, a ver cómo está la performance, el rendimiento de las empresas que están poniendo millones de dólares en avisos publicitarios. Y la mayoría obviamente eran malos, alguno que otro era bueno, pero imaginemos la plata que se está perdiendo, porque mucha de esa gente tipió la URL que vio en televisión y se fue. Y no cargó, esperó, se fue. Bien, había sitios de 20, de 30, de 40 segundos. Entonces perdieron inversión. Bien, están perdiendo dinero. Entonces eso es por qué es importante la web performance. Si ustedes dirán, bueno, yo tengo una web chiquita, que no es muy importante, pero para algo la tienen la web. O quieren que los lean, o quieren tener que la gente se registre y deje su mail, o quieren vender. Algún objetivo hay, que es lo que se llama la conversión. Entonces lo que ustedes van a lograr aplicando técnicas de web performance es mejorar esa conversión, bien, que la tasa de conversión sea mejor. Y hasta ahora, todas las empresas que les mencioné, buenas, chicas, malas, todas han logrado mejorar las tasas, bien, aplicando ciertas técnicas de web performance. Eso es con respecto a por qué, bien, por qué estamos haciendo esto. La siguiente cosa que algunos de ustedes estoy seguro que está pensando, después veremos en las preguntas, alguno me dice que lo estaba pensando, es, pero hoy no hay tanto problema de performance. Hoy las computadoras son rápidas, hoy tenemos todo 4G, ¿bien? Eso es el primer pensamiento que aparece. Entonces, hagamos una pausa ahí, un segundo. Primero, nosotros, si están mirando esto, lo más probable es que tengan algún porcentaje de geek en su sangre, ¿bien? Nosotros no somos usuarios normales, no somos normales, para empezar, ¿bien? Pero no somos usuarios normales, no tenemos la computadora estándar, no tenemos tampoco el celular estándar, ni la conectividad de un usuario promedio. Esa es la primera parte. Segundo, hoy el 60%, depende un poco de la empresa, pero el 60% de la navegación se hace en un teléfono móvil. Bien, ese teléfono móvil puede estar en Wi-Fi, en nuestra casa, en la oficina, o puede estar en Wi-Fi público. Bien, en una casa de comida rápida, en una cafetería y en un aeropuerto. Y no necesariamente el Wi-Fi ese es muy bueno, para empezar a hablar. Y en la mitad del tiempo estamos en una conexión celular, que uno dirá, bueno, 4G, LTE o LTE Plus o como lo quieran llamar. El primer tema es que en el mundo 4G sigue siendo minoría. Bien, digamos que a lo mejor en Argentina no está tan mal hoy la proporción. No obstante, me pasa a mí todo el tiempo aquí en Buenos Aires, hay un porcentaje del tiempo en donde pasamos a 3G. Tenemos un teléfono 4G, tenemos un plan 4G, estamos en una ciudad supuestamente con cobertura 4G, pero el 4G no anda. Estamos en 3G, o sea, eso es muy común. O sea que tenemos que tener en cuenta todas estas cosas, ¿bien? Y aún, si tenemos suerte, y tenemos 4G, está funcionando el 4G, tenemos que entender algo muy importante que tiene que ver con redes, no me voy a meter muy profundo en esto, pero algo llamado la latencia, bien, el round trip time, que es el tiempo que tarda la información de llegar de un lugar a otro, bien, y cuando va por aire, tiene una latencia mayor a cuando va por un cable. Y aún 4G, bien, puede tener una latencia de hasta 250 milisegundos, es el máximo. O sea, cada paquete, bien, puede tardar un cuarto de segundo. Y eso es 10 veces más que la conectividad que ustedes pueden tener en su casa con un cable modem o una DSL. 10 veces más. O sea, aún 4G, aún los pocos usuarios que tienen 4G, o pocos o muchos, no importa, pero aún tienen una latencia muy grande. Entonces, eso afecta muchísimo la performance y la carga de una web en el mundo celular, que hoy es la mayoría. Bien, la mayoría está cargando la web de esa manera. Entonces ese es el primer problema. El segundo problema es los celulares. Bien, aunque ustedes tengan el último iPhone, el Galaxy S10, lo que sea, el mejor celular que ustedes puedan tener sigue siendo, en promedio, alrededor de 4 veces más chico que la mejor computadora, en cuanto a memoria, en cuanto a CPU. Y eso con el alta gama. Y el de media gama es lo mismo. O sea, un teléfono de media gama es más o menos 5 veces más lento que una notebook de media gama. Y el problema es que tenemos muchísimos, más que nada en estas latitudes, muchísimos usuarios de media gama para abajo, incluyendo baja gama, como puede ser un Motorola One, teléfonos nuevos, Nokia One, está por salir por acá también, son teléfonos nuevos, 0 kilómetros, con Android 9,
pero viene con una versión de Android más limitada. Tiene menos CPU, tiene menos memoria. Entonces, hoy cuando hacen una web con algunos frameworks, Angular, React, Vue.js, todo eso es JavaScript, todo eso es CPU que se tiene que ejecutar en el teléfono. Ni hablar de la batería, del consumo de batería. Y en un teléfono de estos muy barato, eso tiene un costo altísimo en performance. Y estas métricas que yo les contaba, de no sé, los 100 milisegundos, o los 2 segundos, o los 3 segundos, aplican, no importa el dispositivo. No es que la persona que se compra un teléfono más barato tiene más paciencia que la que tiene un teléfono caro. La paciencia que tenemos es la misma. Entonces, nuestros objetivos de performance tienen que tratar de cumplirse, no importa cómo. No importa qué dispositivo tenga el usuario, ni qué conectividad tenga el usuario. Entonces ahí vamos juntando ciertos objetivos importantes a cumplir. ¿Bien? ¿Y por qué estamos haciendo esto? ¿Bien? Además de que es una de las variables importantes hoy para SEO. O sea, hoy, si ustedes tienen una web que es lenta, ¿bien? Lo que va a ocurrir es que van a tener problemas en el buscador, en Google. Google prefiere que las webs sean rápidas. ¿Bien? Así que es algo que todos tienen que cubrir. De hecho, si ustedes tienen una cuenta de Google Webmasters, donde pueden entrar a ver información que Google les entrega, hay un lugar donde pueden ver información de la performance. Y cuando tienen problemas graves de performance, van a empezar a ver ahí mensajes. Tu web es muy lenta. ¿Y qué problema hay que sea muy lenta? Aparece peor en buscadores. Y en Android ahora, con Chrome, puede ser que se cargue sin imágenes. O que se cargue sin JavaScript. ¿Bien? Que no se vea como ustedes decidieron que se vea, sino que entra en un modo automático. Porque Google dijo, si va a tardar más de 5 segundos, es mejor mostrarle algo a que el usuario se vaya. Entonces, por eso tenemos que dedicarnos a hacer algo especial y a medir y a mejorar la performance. ¿Bien? Eso desde el punto de vista, por ahora, no técnico, de por qué web performance es importante para cualquiera que tenga una web. Ya sea un sitio web o una app. Cualquiera de los casos. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que medir? O sea, ¿cuán rápido es rápido? O sea, esa es una pregunta muy usual. Porque digo, no, mi web anda rápido. ¿Pero qué es rápido? Hoy eso es una métrica que va cambiando. ¿Bien? Los objetivos en la comunidad, digamos, fue cambiando con los últimos años. Hoy estamos en una serie de objetivos a cumplir. Lo primero que les quiero contar es que si alguno es programador, JavaScript o HTML, hay un evento muy conocido llamado Page Load, que es cuando la página carga, que es cuando termina de cargar todo. O sea, cuando todas las imágenes, animaciones, banners, todos los scripts que lo están traqueando, todo fue descargado. Esa métrica no es importante. A nadie le importa esa métrica hoy. Bien, es una métrica técnica y como lo que estamos haciendo web performance, desde el punto de vista casi neurológico, como les contaba, lo que vamos a usar es métricas centradas en el usuario, que tiene que ver con la percepción del usuario. Cómo el usuario está percibiendo la carga de nuestra web. Ahí hay varias métricas, por ahora no los quiero confundir mucho, pero hay una métrica que se llama First Contentful Paint, que significa en qué momento apareció algo en la pantalla de nuestra web que el cerebro puede parsear, o sea, que puede leer. Puede ser una imagen, puede ser una foto, puede ser un texto, no un color de fondo que no dice nada. En ese momento, el cerebro nuestro dice, algo está cargándose en esta web y empieza a procesar. Nuestro cerebro tarda unos milisegundos en leer y en procesar las cosas en pantalla. Esa métrica se puede medir hoy con un montón de herramientas. A los que usen Chrome como navegador, Chrome la mide. O sea, hay herramientas para programadores y desarrolladores que nos miden eso. También hay herramientas online, hay muchas herramientas gratuitas, pagas, para ayudarnos a medir esto. Pero hoy el objetivo ronda los 2 a 3 segundos. O sea, tenemos que lograr que aparezca algo útil para el cerebro de nuestro usuario dentro de 2 y 3 segundos. ¿Bien? En cualquier contexto. Y hoy el contexto promedio es una red 3G óptima. Ese es el promedio que se está usando hoy para medir. O sea, no un 4G, sino un 3G, pero no un 3G malo, sino un 3G promedio. Ustedes dirán, bueno, mis usuarios están en Argentina, en el interior, y el 3G promedio es malo. Bueno, ustedes pueden tomar esa métrica si quieren. A nivel mundial se toma como el promedio un 3G más o menos bueno. Y se mide ahí. Por ejemplo, Uber tenía un problema. Uber, si los que usan Uber, ¿bien? Saben que es una app. ¿Bien? Hay que ir a la tienda y bajarse una app. Pero Uber tenía un problema cuando entró a ciertos países. Entre ellos India, ¿bien? Pakistán, y por qué no, te diría Argentina.
El problema es que había muchos usuarios que no podían instalarse la aplicación de Uber. Estoy seguro que a alguno de ustedes les pasó, puede ser a ustedes mismos o a algún familiar, que nunca tiene espacio en el teléfono. No hay más espacio. Porque son teléfonos baratos y no tienen muchos gigas de almacenamiento. Y una vez que se instalan Facebook, Twitter, Tinder alguno, se acaba el espacio. Bien, entonces no pueden instalar una aplicación más, no pueden instalar Uber. Y ese era el primer problema. El segundo problema era que en India, bien, promedia el 2G. Y el problema con eso es descargarse una aplicación de 100 megas podía ser un gran problema para el usuario. Entonces no lo hacía. Y no se instalaba la aplicación de Uber. Y Uber perdía clientes. Entonces Uber desarrolló una Progressive Web, que es un sitio web que tiene capacidades de app, se ve como una app o se ve como un sitio web, el usuario elige, pero claro, pesa completa menos de 1 mega. Y lograron que si el usuario está en 2G, pese 50 KB, 50 kilobytes. Con lo cual logran que se pueda cargar en 3 segundos. En 3 segundos, un indio, bien, con una red 2G, puede entrar y abrir la aplicación de Uber y pedir un Uber. Bien, entonces, ¿qué hizo? Le aumentó, digamos, Uber se lleva el 30% de los viajes, aumentó el dinero, bien, el ingreso que tenía Uber gracias a eso. Entonces, estos son los casos donde vemos, bueno, por qué es importante y qué cosas buenas nos puede traer. Entonces, bueno, las métricas dijimos, First Contentful Paint es una de ellas. La otra que se usa mucho se llama First Interactive. ¿En qué momento la web está interactiva? No sé si les pasó, pero probablemente sí. Entran a una web, se ve, está ahí, ¿bien? Pero no anda. O sea, quieren scrollear con el dedo, no scrollea, no anda. Tocan el botón para buscar, nunca aparece el teclado. No anda. ¿Bien? La razón suele ser JavaScript. ¿Bien? JavaScript se ejecuta en el cliente y, sin meterme muy técnico acá, el navegador tiene un solo hilo de ejecución, un solo thread, y eso hace que si el JavaScript está ejecutando código, el navegador no puede dibujar cuando yo scrolleo la página. ¿Bien? Entonces, First Interactive, hoy el objetivo a cumplir es 1 segundo más que el anterior objetivo. O sea, entre 3 y 4 segundos. La web tiene que estar interactiva máximo a los 4 segundos. Si no, el usuario se me escapa. O sea, el objetivo, de nuevo, los objetivos estos son para que el usuario no se me escape. ¿Bien? Y si se me escapa, lo pierdo. Y si lo pierdo, pierdo dinero en la inversión que estoy haciendo al hacer una web, al publicitarla, al ponerla, al pagar el hosting, o lo que sea. Entonces, acá más o menos cierro con el porqué. Bien, y cómo se mide. De nuevo, no estoy mostrándoles herramientas acá, digamos, no tenemos tanto tiempo para hacerlo, pero hay herramientas que nos van a medir esto, que incluso podemos monitorear esto en el tiempo, o sea, ver, bueno, hoy cómo está, mañana cómo está, y ahí ir mejorándolo. Antes de entrar en detalles de, bueno, cómo se arregla esto, es importante que entiendan de que esta disciplina, la optimización de la web performance o el rendimiento de la web, si lo quieren poner en español, es una ciencia exacta. O sea, es algo que se puede medir y ver si mejoramos o empeoramos. O sea, hacemos un cambio, lo medimos de nuevo. ¿Estamos mejor o estamos peor? No hay duda alguna, pues es una ciencia exacta. Por eso está medido todo más o menos con el método científico. Ahora, hay otras disciplinas, por ejemplo SEO, optimización para buscadores, que no es tan exacto. Te dicen, bueno, haz este truco, que vas a aparecer mejor en los buscadores. Y no sé, en un mes vemos. Y si estás mejor, tampoco estás seguro que fue por eso. Bien, en cambio esto es algo que al que le guste medir y probar, es algo que lo prueban, hacen un cambio, estoy mejor. Si no, no, y no hay duda alguna. Entonces no viene cada uno con su librito, bien, que puede pasar en el mundo SEO, sino que acá todos los que estamos trabajando esto tenemos el mismo librito, porque es un librito muy claro, bien, y muy concreto. Entonces, si ya sabemos que el performance es importante, que tenemos que dedicarnos a eso, bien, durante el proceso de diseño y desarrollo de una web y después. Si no lo hicieron durante, tienen que ir ya a medir su web y ver, y hasta pueden hacer una cuenta de cuánta plata podrían estar perdiendo. Pero ¿culpa de quién es? O sea, lo primero que estoy seguro que a ustedes se les viene por la cabeza es al servidor. Bien, es culpa del servidor, bien. Y eso fue el pensamiento clásico de la performance hasta el año 2005, más o menos.
Todo el mundo pensaba que la performance era problema de base de datos, problema de memoria en el servidor, problema de CPU en el servidor, que tenía que cambiar de empresa, ¿bien? Pero hace más de estos 10 años, 12 años, se empezó a descubrir que parece que por ahí no viene el problema. Por supuesto que puede haber algún problema del servidor, pero no es lo común. Digamos, más hoy día, bien, más en empresas grandes, como Latin Cloud, digamos, cuando ustedes, veamos, ponen un sitio ahí ustedes apoyan la confianza de esta parte, de la parte de infraestructura y servidores en una empresa grande, no suele haber problemas ahí. Los problemas son en general decisiones nuestras, me incluyo dentro del grupo de programadores web, diseñadores web. Son decisiones de frontend, tampoco decisiones del backend, ¿bien? Salvo que esté muy mal. Bien, por supuesto que hay sitios, no sé, no voy a decir sitios como la FIP, por ejemplo, no lo vamos a mencionar, pero hay sitios que tienen problemas graves en el servidor, digamos, puede pasar, sí, pero no es lo usual, bien, no es lo usual. Y aún cuando tienen problemas de servidor, bien, el tema es así, si yo logro optimizar, no sé, un 50% de los tiempos del servidor, por decir algo, el tiempo final que gano en estos objetivos que yo tenía es muy poco. Y optimizar el servidor suele ser caro, en tiempo, bien en trabajo, suele ser muy caro. En cambio, si logro optimizar un 50% el frontend, las decisiones del frontend, eso es HTML, CSS, JavaScript, imágenes, todo lo que rodea React, Angular o lo que sea que estén usando, la optimización ahí tiene un impacto muy grande en los objetivos que teníamos. Bien, entonces la web performance es más una tarea del diseñador web y del programador web que de aquel programador backend o que del servidor. Si bien no estoy quitando el 100% de responsabilidad, bien, al servidor, pero sí hay, es una pequeña parte. Entonces, hoy la disciplina esta, web performance, está dentro del paraguas del frontend. O sea que si se dedican al frontend, es importante que agreguen esto bien a su lista de cosas que hacen y que saben hacer, porque es realmente muy importante. Sé que ese es de ese lado. Bien, quitemos el mito de que la performance es culpa del servidor. No suele ser el caso. Al menos la performance, llamémosle constante. Bien, por supuesto que el servidor puede tener una caída, una falla por un momento. Pero si siempre anda lento la web, es raro que sea culpa del servidor. En general es culpa de cómo estamos organizando el proyecto web. E insisto, no quiero que crean que estoy diciendo que hay que hacer la web más simple. Porque esto no tiene que ver con hacer la web más simple o quitarle cosas a la web. Tiene que ver con entender cómo el navegador, digamos, qué tareas tiene el navegador para dibujar una web. O sea, ¿qué hace un navegador? Cuando yo tipeo una URL o cuando yo hago clic en un link, ¿qué hace el navegador? Entonces, entender esos pasos para yo diseñar y programar una web en pos de ayudar al navegador a que lo haga más rápido. Porque yo sé que si el navegador lo hace más rápido, implica que yo voy a hacer mejor negocio. Bien, tiene que ver con eso para cerrar el esquema. Entonces ya vimos que no suele tener que ver con el servidor, pero sí hay ciertas cosas que el servidor puede hacer. Así que sí hay ciertas cosas que ustedes pueden ir y pedirle al servidor o comprobar que el servidor está realmente aplicándolas. Por ejemplo, que estén usando HTTP2. ¿Bien? Esa es una cosa que tienen que verificar. ¿Bien? Que el servidor esté usando HTTP2. Otra cosa más básica, ¿bien? Que es increíble que todavía hay servidores que no lo tienen. Hay servidores que no, lo voy a simplificar, que no sipean el contenido. ¿Bien? No sé si lo sabían, pero el protocolo HTTP de la versión 1.1 permite, 1.1 de la década del 90, bien, de fines del 90, permite que el servidor, bien, se mande sipeado al cliente. O sea, va un zip. O sea, va sipeado el HTML, el JavaScript, el CSS, no las imágenes porque ya están comprimidas. Y eso es un clic que hay que poner en algún lado, bien, un settings que hay que activar, que viene activado por defecto. Pero es increíble, más que nada los que administran servidores ustedes en su casa, bien, o algo más casero en una empresa. Hay gente que no conoce esto y dice, bueno, yo desactivé eso porque me usaba mucha CPU. Yo lo he visto esto en empresas que tenían desactivado, incluso en bancos, bien, bancos importantes de Argentina, no voy a decir cuál, que tienen desactivado el zip. ¿Por qué? Porque le usaba más CPU. Bueno, sí, usaba más CPU, pero eso implica que vas a transferir 80%, no vas a poder ahorrar 80% del tráfico. Bien, porque la idea es que vaya zipeado. O sea que hay cosas que hay que ver en el servidor, pero tampoco, digamos, si tienen una empresa, digamos, confiable, el servidor se va a encargar ya de tener todo eso aplicado. Entonces, eso es la parte del servidor. La segunda parte es, por supuesto, si en el caso de que hagan PHP, que hagan Python en el servidor, Java, .NET,
o Node.js, verificar cuánto tarda el script en el servidor. Insisto, no suele haber grandes problemas acá, no suele ser gran problema. Eso nos da una métrica que también se puede medir que se llama time to first byte. El tiempo hasta que llega el primer byte. Eso es, el servidor me está dando un byte, el primero de la respuesta HTML. Bueno, ¿cuánto tarda eso? Hoy tratamos de que eso esté en el orden de los 500, 600 milisegundos. O sea, eso es lo que tendría que tardar el servidor en darme el primer byte. ¿Bien? Pero acuérdense, nuestro presupuesto es limitado. Tenemos que dibujar algo interesante para el usuario en 3 segundos, máximo. Ese es nuestro presupuesto. Pero tenemos que ver cómo gastamos el presupuesto. Entonces, 600 milisegundos se va a gastar en el servidor. Bien, bueno, nos quedan 2.4. Y estamos hablando de 2.4 sobre una red 3G. ¿No? Tampoco sobre nuestro Wi-Fi rápido, nuestros 100 megas que tenemos en casa. No, estamos hablando de una red 3G promedio. ¿Bien? Esa es la idea, siempre acuérdense de eso. Y ahí, de ese 2 segundos y algo que nos queda de presupuesto, ¿bien? Tenemos que ver qué es lo más importante, ¿bien? ¿Qué es lo que hace un navegador? Entonces, el navegador necesita varias cosas. ¿Bien? Una página web hoy se arma de HTML, de CSS, la hoja de estilos, de código JavaScript o JavaScript y imágenes. Usualmente ese es el paquete. A veces hoy incorporamos cosas como web fonts, que son tipografías personalizadas. Incorporamos imágenes en algunos formatos como SVG. Bueno, podría haber mucha cosa dando vueltas. O sea, hay que hacer una lista. Bien, hay herramientas que nos permiten visualizar esto en unos diagramas, de ver una web, a ver qué está haciendo la web. Bien, qué recursos está descargando. En qué orden lo hace. Y tenemos que empezar a entender cómo hace el navegador para dibujar una web. Bien. Por ejemplo, no sé si sabían que el navegador no va a dibujar un solo píxel en la pantalla, ni uno, nada va a dibujar si no tiene descargado todo el CSS que ustedes declararon que van a usar. ¿Bien? O sea, ustedes tienen una página web y tienen 10 archivos CSS linkeados, el navegador tiene que bajar los 10, no importa si adentro se usa algo o no importa, el navegador los tiene que bajar los 10, los tiene que parsear, o sea, entender a los 10 antes de decir, bueno, ahora estoy listo para dibujar un píxel. Obviamente, nuestras métricas tenían que ver con dibujar cosas en pantalla, así que si tenemos un montón de CSS huérfano, que en un sitio promedio suele ser el 90%, o sea, es muy probable que el 90% del CSS que ustedes tienen hoy en sus páginas web, en su homepage, no se esté usando. ¿Por qué? Porque es CSS que se usa después, en una segunda página, o porque es código de Navidad que quedó de Navidad pasada y sacamos esa sección de Navidad, pero el CSS quedó ahí, por eso le hablamos de CSS huérfano. Y el navegador tiene que igual bajarlo y parsearlo, si no, no va a dibujar nada. ¿Bien? O sea que el CSS bloquea lo que se conoce como el rendering, o sea, bloquea el rendering. ¿Bien? O sea que el CSS tiene un costo ponerlo, o sea que es importante que solo coloquen el CSS que realmente van a usar. Y después tenemos al amigo JavaScript, bien, o JavaScript, que tiene un problema, bloquea otra cosa, se llama el parsing, el parseo. Les había mencionado hace un rato, de vuelta, trato de no meterme muy técnico, pero el navegador tiene un solo hilo de ejecución. O sea que el navegador, si está haciendo algo en el navegador, mi código no lo puede hacer. O sea, no puedo hacer nada, no puedo ejecutar código. Si yo estoy ejecutando código, el navegador no puede hacer nada. O sea, tenemos un solo carril y vamos de uno. No podemos ir en paralelo, al menos de manera por defecto. ¿Bien? O sea, no ocurre por defecto. Entonces, si ustedes tienen mucho código JavaScript, que suele pasar en páginas hoy, digamos, volviendo al tema bancos, uno de los principales bancos de Argentina cambió ahora su home banking, está hecho con Angular. ¿Bien? Claro, ¿cuál es el problema? Vienen 5 megas de JavaScript. ¿Bien? El problema es que esos 5 megas de JavaScript de todo el home banking es un montón, 5 megas de JavaScript. Bien, si entran con el celular les va a comer bastante batería, por ejemplo. Hasta que no se descarga todo y se ejecuta, se compila, porque de hecho se compila JavaScript, hasta que no ocurra todo eso, la verdad no puede dibujar. O sea, yo estoy con el dedo scrolleando el home banking, no se mueve. ¿Por qué? Porque los 5 megas se están ejecutando. Entonces, JavaScript es muy costoso, entonces hay que empezar a aprender a trabajar con él. O sea, si hacen React o hacen Angular, hay técnicas llamadas code splitting, que lo que hacen es cortar en pedacitos, si quieren, esos 5 megas, e ir bajándolos a medida que los necesito, y no bajar toda una mega aplicación de entrada que me complica las métricas o me molesta con las métricas. Entonces, ahí tienen técnicas para el lado del programador web también. O sea, tiene que ver con el CSS, con el JavaScript. El tema imágenes, por ejemplo, es un tema crítico
más que nada en sitios que tienen algo que se llama imágenes de héroe. El nombre es medio extraño, bien, Hero Images. Cuando ustedes van a una web y la web tiene más del 50% una imagen grande, muy grande, eso se llama la imagen de hero, la imagen de héroe. Y eso, como que eso es lo más importante de la web, digamos, porque si no tengo eso, se ve blanco. Entonces hay que optimizar mucho esa imagen. Entonces, ahí hay varias técnicas, desde dejar de usar los típicos PNG y JPG, hay nuevos formatos, como uno llamado WebP. Incluso si les gusta el PNG y JPG, hace alrededor de un año y medio, surgieron nuevos compresores. En Google tiene un montón de matemáticos trabajando, digamos, adentro, que han generado nuevos algoritmos, bien, de compresión sobre formatos o encodings conocidos. Por ejemplo, JPG y PNG. Entonces, hay uno llamado Getzli, nombre alemán. Son todos nombres alemanes, así que es difícil de pronunciar para mí, al menos. Getzli lo que hace es comprimir más un JPG. Eso es, sin cambiarle la calidad. Y siendo compatible con Internet Explorer 6, porque sigue siendo un JPG, baja un 20 o 25% el tamaño del archivo. El único inconveniente, lo pongo entre comillas inconveniente, es que se usa más CPU para comprimir. Alrededor de 80 veces más. Tarda 80 veces más en comprimir. Pero hoy día eso es, bueno, en lugar de 20 milisegundos tarda un segundo en comprimir el archivo, que lo haces una vez. Estoy hablando de comprimir, no de descomprimir. O sea, de nosotros en Photoshop o en la herramienta que usen, codificar ese archivo tarda 80 veces más que antes. Pero hoy no es un problema eso, realmente para nosotros. En el caso de PNG, bien, para los que no aplica el uso de JPG, hay varias tecnologías bien nuevas que también nos dejan, nos empujan un poquito más bien al PNG. Bien, la que viene de Google se llama Softly, bien, que también hace lo mismo con el PNG. Entonces, si tienen un Hero Image, tienen que empujar mucho eso. Y después hay muchísimas técnicas y tips, bien, o sea, tendría todo el día para hablar, bien, creo que Facebook nos va a cortar antes. Respecto a, le estoy dando como los paraguas importantes de temas a tener en cuenta. Bien, no los tips exactos uno por uno porque son bastantes, pero es todo lo que ustedes hacen en una web, en cómo diseñan, cómo levantan recursos, va a impactar en la performance de la web. Otro ejemplo, DNS. ¿Bien? Si ustedes están acostumbrados a bajar recursos de otros lugares, por ejemplo, ustedes tienen una tipografía que la bajan de Google Fonts. Tienen un script de Facebook que se baja de facebook.com. Tienen después un script de un widget de Mercado Pago, de no sé qué, que lo bajan de Mercado Pago. Ustedes tienen un montón de scripts, un montón de referencias externas a dominios externos al de ustedes. Por cada dominio, el navegador necesita hacer la resolución de DNS IP. Y eso tarda. ¿Bien? Y puede tardar, en Argentina, no sé, podría decir 200 milisegundos, por decir algo. Por cada uno. ¿Bien? Entonces, si ustedes tienen, si su web no se puede dibujar, si no están los recursos que vienen de 10 servidores, tengan en cuenta que ya tienen 200 milisegundos por 10, 2 segundos que están perdiendo solo en resoluciones DNS. Pero tenemos un presupuesto muy acotado, entonces hay que tratar de que esos recursos no estén en otros servidores, que vengan directamente del nuestro, ¿bien? Salvo que sea una CDN o salvo que ustedes equilibren eso de otra manera, pero por defecto traten de, al menos los recursos importantes, ¿bien?, de descargarlos del mismo servidor. ¿Bien? Esa sería una de las recomendaciones a tener en cuenta. Bien, es una, hay miles. O sea que siempre que hagan HTML, CSS, JavaScript, bien, o descarguen recursos, es muy importante cada DNS que quieran hacer. Ahora voy a tomar un poco de agua. Porque vengo hablando bastante, ¿no? Ya van media hora de corrido. Puedo hablar 8 horas, no hay problema. Otro tema a tener en cuenta es, ustedes dirán, bueno, pero mi web es muy grande, no sé, es la tapa de un diario. Digamos, ¿cómo hago para que en 3 segundos se vea todo? ¿Bien? Recuerden la idea que les hablé de las métricas centradas en el usuario. Eso es lo importante, el usuario. Entonces, piensen en una web. ¿Bien? Ustedes tienen un teléfono móvil, ¿bien? Está acá el teléfono móvil. Piensen en lo que me importa a mí, que el usuario vea rápido, es esto. ¿Bien? Esta primera parte. Después tienen un scroll infinito, bien, hasta el centro de la Tierra, pero no me es tan importante eso para la métrica. Para el usuario, la percepción del usuario es lo que estoy viendo. ¿Bien?
Eso se llama ATF, contenido ATF o Above the Fold, que viene de... Es una métrica que viene de los diarios clásicos que se imprimen, ¿bien? O sea, ustedes tienen un diario que se dobla, ¿bien? Entonces existe lo que las notas que iban en Above the Fold, que es la nota que se ve en el puesto de diario, y Below the Fold lo que está del otro lado. Entonces acá se sigue llamando Above the Fold lo que está en el primer scroll, y después el resto, ¿bien? Que viene más abajo. Entonces, lo importante es que las métricas importen en Above the Fold, ¿bien? Y si ustedes logran que ese Above the Fold se vea realmente muy rápido, ¿bien? Van a lograr una buena métrica y con eso una buena conversión. ¿Ok? Más o menos ahí vamos. Entonces, el diseñador web tiene que entender cómo funciona un navegador y ayudarlo al navegador a dibujar la web más rápido. Eso va a implicar, a lo mejor, separar los CSS, los más importantes de los que no. A veces es embeber el CSS en lugar de linkearlo a un archivo externo. Depende del caso, digamos, hay muchas posibilidades acá. Tener en cuenta qué pasa con el JavaScript. Bien, el JavaScript tratar de dejarlo para más adelante. En general yo trato de decir lo siguiente. Cuando hacen una web, traten de que el CSS sea la entrada. ¿Bien? La entrada de una comida. La entrada debería ser relativamente pequeña, ¿bien? Y lo primero que uno va a comer. Y el JavaScript tendría que ser el postre. El postre también se supone que es pequeño, pero al final. Lo vamos a diferir para el final. ¿Bien? No empiecen por el postre, porque empezamos mal. Le tenemos el azúcar muy alta. Así que tiene que ser así. Bien, en el medio está el contenido, que es lo que finalmente se va a dibujar en la pantalla. ¿Bien? Los navegadores últimamente han mejorado muchísimo las capacidades que nos dan a nosotros los programadores de saber cosas y de tomar decisiones. Por ejemplo, podemos hoy ayudar al navegador a decirle, mirá, este CSS es el más importante de todos. Empezá a bajarlo ya. Bien, se lo podemos decir, hay etiquetas nuevas que nos permiten decirle eso. También nos permiten averiguar, podemos saber si el usuario está en 2G, 3G, 4G, en Wi-Fi. Y podemos saber cuál es la tasa media de transferencia. Y tomar decisiones en vivo. Como hace Netflix, por ejemplo. No sé si los que miran Netflix, no sé si alguna vez llegaron a ver un buffering. O sea, el cartelito de loading. Poco, se ve poco. Porque cuando hay problemas de red, no corta Netflix. ¿Qué hace? Baja la calidad. Van a verlo medio pixelado todo por unos segundos y después, si todo anda bien, vuelve a la normalidad. Entonces, la web hoy pueden hacer eso también, tratando de mantener la experiencia. O sea, el usuario tiene que ver algo. Bien, a ver, uno piensa a veces que con responsive design y hacer cosas para celulares, que si yo tengo un Galaxy S10, bien, o un iPhone, bien, un iPhone 10, que tiene la super resolución, le voy a entregar el mejor logo que tengo. Bien. Pero el problema es que a lo mejor el usuario está en un 3G malo. No es lo único importante la resolución de pantalla. Entonces, hoy los navegadores nos dejan saber, bien, tanto en cliente como en servidor, podemos saber el estado actual del contexto del usuario para tomar alguna decisión sobre qué estamos entregando, cómo, en qué calidad, bien, para mantener una experiencia constante y que sea más o menos siempre parejo. Y todos aquellos que hagan React, Angular, JavaScript, tienen que tener en cuenta, y también los que hacen CSS, que una vez que se cargó la web, tiene que andar, no es solo la carga inicial. Porque a lo mejor carga muy rápido, pero después no se mueve. Bien, les habrá pasado tratar de scrollear por páginas, te están scrolleando y se traba. O sea, que no se mueve. Bien, eso genera una mala percepción en el usuario que a largo plazo hace que no les guste trabajar con el sitio de ustedes. Entonces también hay que aprender qué cosas de CSS se pueden usar, qué cosas no. Por ejemplo, si usan sombras, una etiqueta CSS Drop Shadow que genera una sombra en una pequeña cajita, eso rompe todo. ¿Bien? Porque no se puede acelerar por hardware eso, más que nada cuando tienen un fondo atrás, sino que lo tiene que hacer por CPU. Entonces, cada vez que ustedes scrollean, tienen que recalcular todo y eso mata la performance. Hay un montón de cosas, ¿bien? Que son importantes para lograr, ¿bien? Nuestros objetivos. Y en general, para resumir, tenemos algunas cosas que pedirle o que chequear que el servidor tenga. Verificar que nuestro backend responda en un tiempo considerable, que si está todo bien programado, o incluso por ahí no súper mal, pero más o menos programado, generalmente lo cumplen. Y a partir de ahí lo que tenemos son cosas que tienen que ver más que nada con decisiones de frontend, tanto si son programadores o diseñadores, decisiones que ustedes van a tomar, de cómo cargan el CSS y cuánto, cómo cargan las fonts, las tipografías y cuánto, y qué hacen con el JavaScript, y cómo ustedes ayudan al navegador a
a dibujar las cosas más rápido. ¿Bien? Con eso resumo más o menos la idea de qué tienen que hacer para cumplir los objetivos. Acuérdense, los objetivos son que el usuario perciba bien nuestra web de manera rápida y que la pueda usar de manera rápida, porque si no, lo perdemos. Si lo perdemos, estamos perdiendo conversión. O sea, alguien pierde plata. O ustedes, o pierde plata su cliente, o pierde plata su empresa. Bien, eso ya está medido científicamente. Hay muchísima información, tanto local como global, de empresas que lograron, digamos, medir esto y decirle, mira, nosotros nos midió así. Y por estar lento estamos perdiendo tantas ventas. Y con eso ustedes pueden ir a convencer a sus jefes o clientes de que hay que invertir en esto. ¿Bien? Y hay un montón de herramientas, métricas. Y hay una métrica que a mí siempre me gusta porque es el que convence a la gente que hay que convencer de que hay que poner algo de plata en esto. Plata o tiempo de ustedes, bien, o lo que sea. Y se llama Film Street View. Bien, que es una especie de filmina, como si fuera una película. ¿Bien? Donde se ve qué pasa, es un screenshot de la web sobre una línea de tiempo. Entonces, por ejemplo, te dice, la página web tarda cargada en 6 segundos. Puedes decir, bueno, rápido. ¿Bien? Hasta que ves un video, donde por 6 segundos ves blanco. ¿Bien? Ahí como que te duele, sentís el dolor. ¿Bien? Cuando ves el video, ¿bien? No digo en low motion, un video normal y por 6 segundos ves un blanco. ¿Bien? Ahí se empieza a sentir que es lento. Porque yo te digo 6 segundos, suena rápido, 6 segundos se pasaron de manera muy rápida, ya pasamos como 100 veces 6 segundos desde que empecé a hablar. Pero sin embargo, cuando lo ves en un video, ¿bien? Ahí se nota un poco más la presión. Entonces, lo primero que tenían que hacer es presionarse, o ustedes mismos, o a quien sea, ¿bien? Para hacer lo que hay que hacer, ¿bien? Una web, empezar a medir, ¿bien? Saber medirlo, y a partir de ahí aprender a migrar eso a una Progressive Web App, que ya eso va a implicar forzarnos a hacer las cosas bien, porque Google nos va a dar un puntaje de Progressive Web App, y si estamos mal, tenemos problemas de performance, o sea que ser una Progressive Web App ya impulsa que hagan las cosas bien con performance. ¿Bien? Y después ponerse a hacerlo y que sea algo que hacen durante toda su estadía profesional. O sea, no es algo que hagan una vez por año, sino que una vez que entienden cómo funciona esto, una vez que tomaron la pastilla de la Matrix, ya no hay vuelta atrás. Bien, ya saben que ustedes son los responsables de la performance y si hacen las cosas mal, no deberían dormir bien en la noche. Bien, como todos queremos dormir bien, lo bueno es que se pongan a hacer web performance de entrada. ¿Bien? Así que con eso, y después de un montón de minutos de hablar, creo que con esto podemos cerrar preguntas. Bueno, pueden mandar más. Súper interesante, la verdad que me quedé escuchando, como tal, toda la gente que estaba online escuchando tu charla. Pueden mandar si quieren sus preguntas aquí a través del Facebook que Maximiliano las va a responder. Nos quedan 10 minutitos para preguntas. Vamos a buscar, a ver, había alguna pregunta por ahí que tenía que ver con cómo Google mide la velocidad de tu sitio. Uh-huh. Bueno, Google hoy está midiendo con una herramienta que se llama Lighthouse, ¿bien? Lighthouse así como faro, que es una herramienta que viene incorporada dentro de Chrome, ¿bien? O sea que aquí todos los que tengan Chrome se abren Developer Tools, las herramientas para desarrolladores. Hay una pestaña que se llama Audit, ¿bien? Audit. Esa es la herramienta que está usando Google hoy. O sea que si ustedes pueden pedir un reporte de su web, le va a dar un puntaje entre 0 y 100, ¿bien? Con un color, ¿bien? Rojo, malo, caca, ¿bien? Y verde que está bien, y le va a dar un puntaje de 0 a 100. Entonces, esa herramienta Lighthouse es la que está usando Google internamente para detectar cuán rápido o cuán bueno es su sitio respecto a los estándares de la industria de hoy. Bien, Pablo Simone pregunta, dice, de los CMS más comunes, ¿cuál es mejor en términos de performance, dejando de lado el contenido agregado? Bien, y en general, ahí es una pregunta complicada. Bien. En general, los CMS que hay dando vuelta, bien, suelen ser en promedio malos en performance de frontend. Suelen darle mucha bolilla al backend, ¿bien? Y al frontend lo dejan. En general se resuelve hoy mucho por plugins, ¿bien? Que les podés agregar para que hagan las cosas mejor. Personalmente, en los últimos años no estuve mucho con los CMS conocidos, ¿bien? Así que no sé si tengo una respuesta de cuál es el mejor. ¿Bien? En general, cuanto más usuarios tiene, más comunidad tiene, más soluciones hay. Así que podría dar esa respuesta por ahí. ¿No? Pero es difícil la respuesta, ¿bien? Porque en general web performance, si bien es un tema que tiene 10, 12 años, todavía sigue siendo un tema que
que muchos profesionales del mercado lo ven como algo lejano o como que algo que es culpa del servidor. Bien, pero ya sabemos que no es culpa del servidor. En Latin Cloud no es culpa de ellos, bien, en general. La mayoría, generalmente es culpa del diseñador, del programador, de cómo organiza el contenido. Bien. Muchas veces hemos visto que los diseñadores diseñan y saben diseñar, pero no tienen ni idea ni siquiera del código HTML. Sí. O sea, no tienen, más allá de que se vea bonito, todo lo de atrás, para muchos, es algo así como oculto. ¿Por dónde puede empezar un diseñador a investigar este tema? Porque... Primero hay que ver por eso, si es un diseñador como lo mencionabas, que es más una especie de diseñador gráfico, casi ni siquiera web, o gráfico / web, y no un maquetador, que el maquetador es el que a lo mejor agarra el diseño de un diseñador gráfico, agarra un Photoshop, bien, y lo lleva al HTML. Acá diría que la responsabilidad de performance es más del maquetador, en ese caso. Yo no restringiría al diseñador, al gráfico. O sea, que lo haga lindo. Después es la responsabilidad de alguien más, que eso lindo también sea rápido. Por eso no quiero que quede la idea de que el diseñador tiene que hacer las cosas más simples para que ande más rápido. No, se puede lograr que ande rápido como el diseñador quiere. Hay que saber cómo. No hablamos del peso de las fotos específicamente. No, puede ser un caso en el caso de que sea esta Photo Hero, que decía la imagen. Cuando el 50% de la web es una foto, bueno, esa foto va a impactar mucho. Pero cuando no es el caso, no es el principal problema. El problema es ¿cómo le decís al navegador que querés esa foto y dónde la querés? Y eso es por ahí más responsabilidad del que escribe el HTML, que puede ser un maquetador o el programador. Lo que pasa es que a veces está puesto en la misma persona. Sí, a veces el diseñador... La persona orquesta, digamos. El diseñador, programador, webmaster y todo. Sí, en ese caso esa persona tiene que aprender web performance. ¿Qué es esto? ¿Cómo hacer las técnicas? ¿Cómo medir? O sea, el primer tema es medir. No se mide con el F5, refrescando y viendo y con el reloj. Se mide con herramientas que se trabajan en una especie de laboratorio siempre igual. Bien, porque obviamente si en tu casa tenés 3 personas viendo Netflix, no es lo mismo que no estén viendo Netflix para el ancho de banda. O sea, hay que medirlo en un entorno más o menos laboratorio. Entonces hay herramientas para hacer eso y que te den el número exacto. ¿No? Esto da 3 con 34 segundos. Bien, entonces o da 37 segundos. Bien, y tenés un gran problema. Bien, para las personas que se sumaron más tarde a la charla, ¿podés repetir algunos datos de cómo impacta esto en algunas empresas donde es crítico, porque son empresas como Amazon dirigidas especialmente a venderte un producto? Mira, te doy 2 datos. Amazon, que es el que di, lo repito, para Amazon cada 100 milisegundos que tarda más, acuérdense, hay 10 de esos 100 milisegundos por segundo. O sea, cada 100 milisegundos pierde el 1% de las ventas. O sea, una de cada 100 ventas se cae por cada 100 milisegundos que tarden más el resultado de búsqueda de Amazon. Estos datos de Amazon, ¿bien? Datos científicos que hizo Amazon en base a un experimento. ¿De una empresa argentina? De una empresa argentina lo que hay es dato al revés. ¿Bien? Es una vez que lo mejoraron, ¿bien? ¿Cuánto ganaron? ¿Bien? Ahí tenemos a Garbarino, o podemos empezar por dar otro, a ver, y después volvemos a Garbarino. Infobae, por ejemplo. Infobae, no estoy hablando del tema del medio, bien de lo que publica o no publica, sino de cuando hicieron una web más rápida que la que tenían, bien, aumentó un 230% el tiempo de sesión. O sea, el tiempo que la gente estaba leyendo artículos. Y los diarios de qué viven, de publicidad, que ven. Con lo cual se vio más publicidad, con lo cual tuvieron más ingresos. ¿Bien? También aumentó 3 veces la cantidad de page views. OLX redujo un 80% la tasa de abandono. Eso es gente que no llega a interactuar y se va, y abandona. Se redujo un 80%. O sea, ahora 8 de cada 10 abandonos no abandonan, ¿bien? Porque la web es más rápida. Garbarino, que es el que de los locales el que más dio datos precisos de ventas, aumentó un 27% las ventas de su sitio web desde el celular, desde que hizo una Progressive Web App, que es mucho más rápida que el sitio normal anterior que había hecho. O sea, pensá que ahora facturan un 30% más, o sea, que es venta directa. ¿Sí? Yo sé que al principio cuesta creer, porque si no puede ser, un segundo más, 100 milisegundos. Por 100 milisegundos, pero en realidad está medido, ¿bien? Las empresas lo midieron y todas dicen lo mismo. Nadie dijo, no, esto es mentira, esto ya hace 10 años ya que está. Está medido y tiene que ver con esto que te hablaba de, estás esperando el colectivo y estás usando el celular con un ojo, ¿bien? Y medio cerebro, porque un ojo porque estás mirando si viene el bondi o no viene, y estás mirando acá y un cerebro que está leyendo y no leyendo al mismo tiempo. Y un cerebro que no te roben el celular. Además, claro, entonces no estás como
Uno piensa que cuando uno, Claro. no, el que va a Garbarino, a la página de Garbarino, está Claro. 100% concentrado en eso, entonces no se va a ir. No, está tomando un No café es en su así. casa. Estás haciendo algo Claro. así, te vas. Porque te entró un WhatsApp, te fuiste, Claro. alguien te machó en Tinder, Claro. te vas. Bien, entonces, el irte y no había cargado la web hace que abandones esa actividad que estabas haciendo. Esa es la razón. Claro. Por supuesto que hay algún usuario que está súper enfocado en eso y se va a aguantar los 15 segundos. Bien, pero el tema son los que no y las ventas que perdés con eso. Claro. Bien, entonces eso es lo que mide la Sí, la nosotros web. en una época teníamos un servicio también de venta online y de pronto la mayoría de las llamadas eran al mediodía. Y vos decías, ¿por qué si tiene mediodía? ¿Por qué todas se concentran entre la 1 y las 3? Y porque la gente va a comer y tiene tiempo de Claro, agarrar el celular y uno tiene que estar pensando que esa persona está usando su tiempo de almuerzo para ver, comprar, sí, sí, por llamar. eso, tu tiempo de atención es... Y es, digamos, no es que está concentrado en eso, está quitándole tiempo por ahí al Ujú. almuerzo porque es el momento que tiene para hacer una compra, Ujú. visitar un sitio Sí, web sí, o sí. hacer un llamado. Y pensemos en el mundo multitarea que tenemos hoy, de Claro. un montón de apps que nos hablan y nos gritan todo el tiempo. Mantener la atención del usuario en nuestro contenido cuesta cada vez más. Y tiene que ver con eso esto, es casi no darle la chance de arrepentimiento. Claro. Acá tenés el contenido, no estás Claro, esperando, claro, acá claro, está. claro. No tenés excusa. Si te fuiste ya porque está. realmente no te interesaba. Claro, entonces ya está, acá lo tenés, digamos, ya tu cerebro lo tiene ahí, lo está parseando, lo está leyendo. ¿bien? No te doy oportunidad, viste, no carga más, esto, Claro. y te vas y vos decís, bueno, después vuelvo. Claro. Y la mitad de las veces, por no decir el 90% de las veces, no volvés nunca más. Claro. ¿Bien? O sea, decís, después sigo y no seguís. ¿Bien? Entonces el tema es no perder a su usuario, que para muchas empresas ese usuario vino porque le pusieron un aviso. Claro. Y ese aviso costó dinero y a Costó veces dinero. mucho dinero. Claro. Cada clic en ciertos rubros es realmente Sí, en caro. algunos rubros cuesta $40, $50, Claro. y el usuario se te abandonó Claro. porque tu web es lenta. Es lo que mencionaba antes del Super Bowl, empresas que ponen Claro. $80 millones en un aviso de 10 segundos y después la web tarda 40 segundos en cargar y se les va a todo el mundo. Es lo que pasaban en los primeros eventos, estos del estilo Cyber Monday, Ujú. los Claro. primeros de todo, cuando vos decías, Se y caía todo. compra, y se caía todo, Ujú. no estaban preparados, hoy están mejor creo, pero en ese tipo de eventos masivos, que en un día o en dos había un montón de ofertas y la gente desbordaba los sitios, finalmente no podía nadie comprar. Sí, 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 Era sí. como todos agolpados en la Sí, puerta del negocio y finalmente terminabas abandonando. Claro. Ahí creo que nunca más claro que el web performance en esos casos. Claro, ¿no? ahí ya directamente no entraba nada. No entraba nada. Había un problema de infraestructura, probablemente, que en general, el problema, si digamos, el que está escuchando ahí, si vos tenés una página web, el problema no es de tus servidores, si tenés un problema de performance, sino que es tuyo. O sea, hay que ponerle la culpa Claro. en el profesional que está haciendo la web y la Bien. responsabilidad es el 90% del profesional que hace la web, de cómo la arma. Eso es lo que está dentro del paraguas de la optimización de rendimiento web o Web Performance Optimization. Así como está SEO, Claro. esto se llama WPO, Web Performance Optimization. Bien, le vamos a prestar más atención a partir Vale. de ahora. Me alegro. Muchísimas De gracias, nada. Maxi. Bueno, estuvo con nosotros Maximiliano Firman, director de IT Master, ayudándonos a entender un poco más sobre, bueno, cómo podemos optimizar nuestro sitio web y en base a eso también obtener desde ya más ingresos, más ventas, la posibilidad de que nuestra información llegue a más gente y que, como vimos con algunos datos, realmente asusta la impaciencia de la gente a la hora de esperar una información. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a Latin Cloud por este espacio de información para todos los internautas, todos los amantes de la tecnología, del diseño, de la web, y nos volvemos a encontrar en 15 días con otro evento. Hasta entonces, dentro de un par de semanas. Chao.